Un saludo muy especial a todos ustedes y mi agradecimiento por su presencia en esta charla. Igualmente mi agradecimiento al doctor Parra, al doctor Ulises y al doctor Eurípides por la invitación a este honroso congreso. Para mí de verdad es un honor poderlos acompañar. Este módulo que vamos a hablar el día de hoy es un módulo relativo al arbitraje. Sin embargo, hemos acordado con mis compañeros de panel que la ponencia de quien habla va a ser sobre la amigable composición, que vamos a llamarla la hermana menor del arbitraje. ¿Y por qué vamos a hablar de la amigable composición? Por dos razones. La primera, porque la amigable composición es una figura que ha tomado gran auge en Colombia, especialmente en la contratación estatal, y adicionalmente porque es una figura que ha mostrado sus bondades en la resolución pronta de conflictos, a pesar de lo cual muchas personas y muchos abogados y operadores de los contratos no tienen mucha familiaridad con ella. Por esa razón, esta conferencia la hemos denominado ¿qué es y qué no es la amigable composición? Y la metodología va a ser muy sencilla y muy práctica para que ustedes puedan tener claridad sobre lo que es la figura. Y es una metodología en la que, a partir de preguntas formuladas, pues haré las respuestas que sean lo más concretas y precisas posibles para que ustedes puedan conocer esta figura. Para ese efecto, voy entonces a compartirles una presentación. Perdón, aquí está. Voy a compartirles una presentación que es de manera simbólica el camino que vamos a seguir en esta charla. Comencemos entonces por determinar qué es la amigable composición. Aquellos de ustedes que les gustan las definiciones legales, pues la amigable composición está definida en el artículo 59 de la Ley 1563 de 2012. Sin embargo, pues más que parafrasear la definición, yo creo que la amigable composición debe explicarse con palabras sencillas. ¿Y qué es en última la amigable composición? La amigable composición es una figura establecida para resolver conflictos en la que dos sujetos se ponen de acuerdo para delegar a un tercero que en nombre de ellos hará un acuerdo que le ponga fin a un conflicto. Eso, de manera sencilla, es lo que hace un amigable componedor. Es decir, así es que se creó la figura y hoy en día se utiliza en la mayoría de los contratos e incluso en grandes contratos internacionales. Entonces, de manera concreta, ¿qué es lo que hace el amigable componedor? El amigable componedor lo que hace es que en nombre de los sujetos que están en controversia, hace un acuerdo. Antiguamente, para que la figura les quede en la memoria y nunca se les vaya a olvidar, en Italia existía una figura que se llama el arbitrato ritual o el arbitraje sin ritos, que es el equivalente a lo que en Colombia es la amigable composición. ¿Y en qué consistía esa figura muy antigua? Consistía en que los dos sujetos que estaban en conflicto entregaban una hoja en blanco con sus firmas a quien iba a ser el árbitro sin ritos. Y en esa hoja en blanco sin firmas, ese árbitro hacía o elaboraba un acuerdo en nombre de esos dos sujetos. Eso, tan bonito que viene del derecho italiano, es lo que en la práctica hace un amigable componedor. Entonces, yo creo que hay que hacer algunas precisiones sobre lo que el amigable componedor resuelve y la forma como lo hace. En primer lugar, el amigable componedor no elabora una transacción, y ese es un error común. La ley claramente dice que el acuerdo que hace el amigable componedor tiene efectos de transacción. Pero una cosa es que un acuerdo tenga efectos de transacción y otra cosa es que un acuerdo sea una transacción. Y la razón es muy sencilla. Recordemos que es de la esencia de la transacción las renuncias recíprocas de las partes. Y en una decisión de amigable composición no necesariamente hay renuncias recíprocas de las partes. En ese sentido, el legislador tuvo la precaución
de no decir que el acuerdo es una transacción, sino que es un acuerdo que tiene los efectos de la transacción. No significa que no pueda hacer transacciones, lo aclaro, pero no necesariamente o no automáticamente es siempre una transacción. Esa sería una primera precisión. Una segunda precisión, la ley misma establece que el amigable componedor es un mandatario de las partes. Lo encuentran ustedes en el artículo 60 de la ley 1563. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues eso tiene un efecto fundamental, que es la determinación del régimen obligacional y de responsabilidad que se aplica a la relación que surge entre las partes y el amigable componedor. Y la tercera precisión es que, salvo que las partes acuerden algo en contrario, la ley establece que el amigable componedor resuelve en equidad. Esto es una característica muy especial de la figura, y en ese sentido hago solamente una precisión y un llamado a quienes van a ser amigables componedores. El fallo en equidad ha sido mal entendido, porque fallo en equidad no significa aplicar 50% en favor de uno y 50% en favor de otro. Eso no es el fallo en equidad. El fallo en equidad no implica desconocer la realidad que las partes logren acreditar o logren demostrar. Es claro que la equidad permite en algunas hipótesis apartarse de las normas jurídicas, pero fallar en equidad no significa fallar por la mitad, como usualmente algunas personas lo creen. Muy bien, entonces la siguiente pregunta que uno se hace ¿es el amigable componedor un juez? Sin duda no, y eso es una claridad muy importante. Y esta es una de las diferencias fundamentales que radica entre el amigable componedor y el árbitro. Mientras el árbitro ejerce en Colombia funciones jurisdiccionales, el amigable componedor no ejerce funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, el trámite de amigable composición no es un proceso judicial en Colombia. Y tampoco es un conciliador. ¿Por qué? Porque, a contrario de lo que ocurre con la conciliación, el amigable componedor sí resuelve la controversia, él la decide. Y entonces es clarísimo y es importante que tengamos en cuenta que, si bien las tres figuras, amigable composición, arbitraje y conciliación, comparten un objetivo común, que es la resolución de conflictos, cada una está establecida con unas características diferentes y no podremos aplicarle a la amigable composición las reglas de los procesos judiciales, y mucho menos. ¿Cómo se llega entonces a la amigable composición? A la amigable composición se llega igual que como se llega al arbitraje, es decir, mediante una de dos herramientas. Primero, mediante la incorporación de una cláusula de amigable composición en un contrato, en cuyo caso pues queda a la parte del texto mismo de todo el clausulado contractual, o puede ocurrir que no exista un acuerdo previo de amigable composición, pero una vez que las partes se han enfrentado a un conflicto, deciden acordar por vía de un contrato independiente lo que se llama un contrato de composición, que en últimas es un negocio jurídico autónomo de aquel que genera la controversia, y en ese caso lo único cierto es que se restringirá al evento que está en disputa. Bien, se puede resolver mediante la figura de la amigable composición un tema extracontractual. Definitivamente no. El legislador colombiano, en el artículo 59 de la ley 1563 de 2012, ha delimitado el campo de aplicación de la figura de amigable composición a las controversias de naturaleza contractual. ¿Puede el Estado pactar amigable composición? Sí, sí lo puede hacer. De hecho, la ley 1563 zanjó una discusión que se había generado antes de su expedición, relativa a si el Estado podía o no pactar amigable composición, y es clarísimo que en el artículo 59 se puso fin a esa controversia, y en ese caso lo que el legislador dijo es que el Estado sí puede pactar amigable composición. Incluso entre las mismas entidades públicas se pueden pactar cláusulas o acuerdos de composición, de manera que esa discusión ya quedó solucionada. La siguiente pregunta que uno se hace es entonces si existe un procedimiento de amigable composición, y la respuesta es que, teniendo en cuenta que esto no es un trámite judicial, pues no existe un procedimiento. Es decir, aquí no tenemos una ritualidad procesal, no tenemos un orden procesal
no existen trámites de recursos, de nulidades, de vinculaciones de terceros, de medidas cautelares, ni ninguna de esas herramientas que son propias de los procesos judiciales. En ese sentido, bien pueden ocurrir dos escenarios. Un escenario en el que las partes decidan que ellas acuerdan un procedimiento propio, que es perfectamente posible de acordar, o la segunda hipótesis es que las partes decidan referirse a un reglamento de amigable composición de un centro. Muchos centros lo tienen. Lo importante acá, y es un consejo que le puedo dar a las personas que quieran acudir a esta figura, es que la amigable composición es tan flexible y es tan práctica que uno puede acomodar el procedimiento a las necesidades del problema. Piénsese, por ejemplo, que si estamos en un problema de únicamente es interpretación de una cláusula de un contrato, en el que el asunto es puramente jurídico, pues el procedimiento bien podría acordarse como planteamos el problema, exponemos cada una de nuestras tesis y por favor resuelva, señor amigable componedor, sin necesidad de hacer una imitación de un proceso judicial, sin necesidad de acudir a figuras propias de los procedimientos jurisdiccionales, pues porque creo que la bondad de esta herramienta es que podemos utilizarla a la medida de nuestras necesidades y obtener un resultado pronto, que es lo que más necesitan las partes hoy en día. Bien, se pregunta uno, ¿qué ocurre si habiéndose pactado una cláusula de amigable composición, una de las partes decide acudir al juez? Pues realmente no existe, ustedes todos lo saben, todos los expertos en derecho procesal, no existe respecto de la amigable composición una excepción como si existe respecto del arbitraje. Entonces, si se presenta una demanda de un contrato ante un juez y el contrato tiene cláusula de amigable composición, pues realmente no existe una forma de impedir que sea el juez que conozca ese contrato. Estaremos en ese caso ante un incumplimiento del contrato por parte de quien acudió al juez, con los efectos propios del incumplimiento si se llegan a demostrar, pero si lo que se pretende es enervar la jurisdicción estatal por vía del acuerdo de amigable composición o la alegación del mismo, no es posible hacer. ¿Cómo se impugna la decisión de un amigable componedor? Por tratarse de una decisión de carácter contractual, los mecanismos de impugnación de la decisión del amigable componedor son los mismos que existen para impugnar los contratos. Es decir, habrá que revisar los requisitos de existencia y validez de los mismos, y si llega a faltar o a haberse desconocido alguno de ellos, pues esa será la forma de impugnar o controvertir la decisión del amigable componedor. Y en este caso hago dos precisiones. Primero, por no ser una decisión jurisdiccional, no procede contra ellas recursos, ninguno de los recursos que están previstos en la ley procesal. Queda en este punto la discusión sobre la tutela. Personalmente yo tengo mis dudas si la tutela procede en estos casos o no, pero la discusión está ahí. De hecho ha habido tutelas contra este tema. Y adicionalmente, pues si la amigable composición, como lo dijo la ley, está regulada por las reglas del mandato en la relación entre amigable componedor y partes, pues serán las reglas propias del mandato las que puedan también permitir la impugnación de las decisiones del amigable componedor. Muy bien. Y entonces surge una pregunta, si esto es un mandato, ¿una de las partes puede revocar el mandato? La respuesta claramente la vamos a encontrar en el artículo 1281 del Código de Comercio, conforme al cual el mandato otorgado por dos o más sujetos solamente puede ser revocado por todas ellas. Y entonces no significa que porque la amigable composición tiene una relación de mandato, una de las partes pueda en algún momento sustraerse diciendo simplemente revoco el mandato, porque eso definitivamente no es una posibilidad porque iría en detrimento de la otra parte. Muy bien, y entonces ya entrando a la parte final de esta charla, pues nos queda responder una pregunta que fue aquella con la que iniciamos, y es, ¿qué no es la amigable composición? Entonces, de manera muy sencilla y sobre la base de todo lo que hemos expuesto, vamos a poder decir con claridad lo siguiente. Primero, la amigable composición no es un proceso jurisdiccional. En segundo lugar, la amigable composición no es un arbitraje. En tercer lugar, la amigable composición no es una conciliación ni una mediación. En cuarto lugar, la amigable composición no es una herramienta para resolver disputas de carácter extracontractual.
La amigable composición no es un trámite que admita recursos, nulidades, vinculaciones de terceros, cautelas, etc. Y la amigable composición no es un mecanismo de solución de conflictos que tenga como regla o como norte a la adopción de aquellas mal llamadas decisiones salomónicas. Realmente eso no es la amigable composición. Y entonces concluyamos, ya sabiendo que no es la amigable composición, cuáles son las ventajas que tiene la amigable composición, cuáles son los beneficios que hoy en día las partes pueden aprovechar respecto de la amigable composición. Para ese efecto, entonces voy a dejar de compartirles la pantalla y voy a simplemente a establecer cuáles son los beneficios y las conclusiones de esta charla que ha tratado de ser que va a abarcar la mayor cantidad de temas sobre la amigable composición. En primer lugar, la primera ventaja que tenemos es que la amigable composición permite obtener una decisión especializada y pronta, sin el rigorismo ni los costos de los procesos judiciales o arbitrales. Esa es una primera gran ventaja. La segunda gran ventaja es la celeridad que tienen las decisiones. La contratación estatal hoy en día en Colombia ha dado muestras de que con la amigable composición se pueden resolver muy rápido conflictos precisos que surgen en la ejecución de los contratos y que en un proceso judicial podrían ser muy demorados, lo cual hace que los contratos puedan seguir ejecutándose sin tantos tropiezos y sobre todo que las partes obtengan decisiones céleres, que es lo que les interesa. El siguiente efecto o beneficio es la consecuente reducción de los litigios. De hecho, las entidades públicas han visto que esa es una de las grandes bondades, porque se vuelve un filtro de conflictos, podríamos decirlo así. La siguiente característica es la posibilidad de resolver en equidad. En estas épocas de pandemia, las decisiones en equidad adquieren una fuerza bien importante porque muchas veces hay que tener más en cuenta las situaciones propias de cada sujeto que el rigorismo de la norma jurídica, y creo que la posibilidad de resolver en equidad se vuelve una herramienta para épocas como esta todavía más útil. El siguiente beneficio es la posibilidad de acordar un procedimiento que, como dije, puede estar adaptado a las necesidades del conflicto y no tiene que ser un procedimiento uniforme en todos los casos. Y el último beneficio que yo le veo a la figura es la posibilidad de escoger los amigables componedores, que serán personas expertas en la materia, lo cual pues es un privilegio porque vamos a poder escoger los que más saben de un tema. De esta forma, nuevamente reiterando mi agradecimiento tanto a los directivos del Instituto Colombiano como a ustedes por estar en esta charla. Doy por concluida esta pequeña ponencia que ha tenido por objeto mostrarles de manera muy sencilla y muy simple lo que es una figura que hoy en día ha adquirido mucha fuerza, no solamente nacional sino internacional. Aclaro que internacionalmente no se llama amigable composición, pero que tiene los mismos beneficios y tiene las mismas utilidades que hasta este momento he podido expresarles. Y de esta forma pues doy por concluida esta charla. Muchísimas gracias.